Así es. Ya rápidamente, y te pregunto porque te pregunto por la misma explicación, porque tú eres un influencer y lo que tú dices tiene peso, a diferencia de lo que yo pueda decir. No, Julio, ¿cómo crees? Tú eres un periodista, yo no soy ni periodista, yo soy un influencer ciudadano. 322,000 vistas y 1,371 comentarios. Pues es un video con muchos comentarios y con muchas vistas y comentarios variados, unos a favor, unos en contra, y le preguntan casualmente sobre la generación Z a Alfredo Jalife. Pero me gustaría que dieras una respuesta, no para mí, sino para la audiencia y que se informe debidamente, no por mí, sino por ti. Rápidamente, te quito unos segunditos. No lo he visto el video, no lo conozco, pero lo escuchamos. Rápidamente. Bueno, es decir, también en Gran Bretaña es una lucha interna poderosa, en donde acaban de defenestrar al expríncipe Andrew por la cuestión. Porque sé fehacientemente que la actividad principal ahora mismo de los Soros está encaminada a adoctrinar a los universitarios de América y especialmente de México. En cierto modo, han abandonado Europa porque creen que Europa ya es terreno conquistado, ya no lo necesitan, ya tienen aquí a todos nuestros políticos en la Unión Europea, todos bien adoctrinados y bien apesebrados. Se lo digo seguro, están haciendo un gran esfuerzo por penetrar en las universidades de Centroamérica, Sudamérica y de México, y muy especialmente en México. ¿Usted lo percibe en la universidad esa penetración? Totalmente. Bueno, además no se conquista lo reconquistado. La soroscracia en México abunda, independientemente de las siglas de los partidos en México, que todos, y es demostrable con datos duros, pertenecen a Soros. Todos. Entonces, son tan brutos los líderes de los partidos en México, no lo digo sin respeto, son tan brutos que creen que compiten en una elección electoral, uno contra el otro. No se dan cuenta que arriba los tiene dominados Soros. En México vivimos la soroscracia y viene directamente desde Fox Quesada, el presidente, que tenía a su asesor, que realmente era el que gobernaba el país, que era Castañeda Goodman, que era un palafrenero, para decirlo en forma elegante, de George Soros. Bueno, y ahora no me haga hablar del régimen actual, porque ya aquí arde Troya. Bueno, no ha cambiado eso. No ha cambiado BlackRock, sigue gobernando México. El Mossad controla México. Además, no lo digo yo. Ahí está. ¿Cuál es tu respuesta? Me parece que hablar de Soros en un tema completamente empresarial y de control político siempre se ha hablado en el mundo porque tiene un gran control mediático. A ver, pero eso no es un secreto. O sea, no se está descubriendo el hilo negro. Soros en el mundo tiene un gran control mediático porque lo controla y porque es dueño de una gran cantidad de medios, Julio. Entonces, si eres dueño de una gran cantidad de medios, pues solamente remóntate a la entrevista que le hizo Adela a Richie, donde mismo Richie dijo, cínicamente, pero lo dijo, yo como dueño de mi medio, claro que tiro línea, sí lo dijo, pero todavía como así, claro que tiro línea, y quien no se ajusta a la línea y a las políticas de mi medio y de mi empresa, pues se va. Yo te hago ahora la pregunta, pero me gusta ser más profundo en los análisis. Si este hombre, el cual menciona el doctor, controla la mayor cantidad de medios, porque es dueño de la mayor cantidad de medios en el mundo, te pregunto, ¿tiene o no control político en el mundo? Obviamente sí. Pero no está descubriendo el hilo negro. O sea, es como si me preguntaras que en la época que no había redes sociales, ¿quiénes tenían el control político del país? Pues las dos empresas más grandes de televisión junto con otros medios contados de periódico y de radio. Tan es así que tuvimos la telepresidencia. ¿Cómo no podrías analizar que el máximo dueño de medios en el mundo no pudiese tener control político cuando aquí en tu propio país, en esas épocas, hace décadas, se logró por medio de un medio importante, valga la redundancia, colocar a un presidente? Entonces ahora yo te pregunto, ¿realmente están descubriendo el hilo negro? Ahora bien, de eso a que diga que tiene el control político de Latinoamérica, yo le preguntaría al doctor, si realmente fuera cierto
lo que usted propone u opina, pues ¿por qué no logró controlar Chile? ¿Por qué no logró controlar Bolivia? ¿Por qué no logró controlar Perú? ¿Por qué no logró controlar Honduras? ¿Por qué no logra controlar El Salvador? Si finalmente el mandatario del país vecino ha dicho que Soros es su enemigo. Sí lo has escuchado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, tú dime, si Soros es el enemigo, según, ¿no? Según lo que dice el mandatario vecino, de la ultraderecha y la derecha, y el doctor dice que tiene control en todos esos países, pues ¿cómo le salió la jugada que perdió el control? Y si tan tuviese el control, ¿cómo le salió a Soros la jugada que ganó el señor Donald? Entonces, sí puedes tener control de medios, sí puedes ser dueño de la mayor cantidad de medios, pero lo que tienen que entender hoy en día, y al doctor lo invito, es que el factor digital y redes sociales es un factor que vino a hacer un cambio de era en el control político, mediático, social y masivo en el mundo, porque aunque está lleno de bots y lo está tratando de controlar la ultraderecha cada día más la parte de las redes, es imposible poderlo controlar en su totalidad por la masividad y el impacto y la viralidad que conlleva tener tantas plataformas. Y al tener más plataformas con distintos dueños de esas plataformas, cada uno tiene también distintas corrientes. ¿O a poco ya se te olvidó que Mark estaba en contra de Donald? ¿Estaba o no estaba en contra de Donald? Sí, sí. ¿Le quitaron en su momento le quitaron la cuenta, sí o no? Sí. Y mira cómo son las cosas. O sea, lo que yo voy es sugerir que los dueños de medios o los dueños de plataformas digitales no tienen intereses políticos y no tienen cierta injerencia política, pues es como realmente vivir en Narnia. Entonces, lo que sugiere el doctor, pues no es descubrir el hilo negro, pero de eso a que pueda decir que hay un control totalitario, no porque diga yo que no es cierto, sino porque se lo estoy demostrando. Te estoy preguntando, él mencionó a Chile, ¿estás de acuerdo que mencionó todo eso en ese video? Entonces, ¿qué pasó ahí? O tú contéstame, Julio, ¿qué pasó ahí si se supone que está controlado por Soros? Te pregunto lo mismo que te pregunté sobre Alarraqui. Cuando hablan así, que dice todos los partidos pertenecen a Soros en México, ¿creen en ello o quieren manipular a las personas que los están escuchando? Yo lo que creo es que cuando te gana la pasión personal, se pierde la objetividad. Y desgraciadamente, pues al doctor, entre la pasión personal de que, pues supuestamente ha emitido muchos comentarios misóginos en contra de, y yo sí lo voy a decir, de alguien que quiero muchísimo y que adoro y que respeto y que admiro, que es la doctora Claudia, me parece que ahí se perdió la objetividad. Yo podría entender que no estés de acuerdo en cosas, que opines objetivamente, que la crítica al interior es muy importante siempre y cuando se haga constructiva, y que la crítica que hagas constructiva venga acompañada de soluciones, porque yo también he insistido mucho eso. No me vendan crítica constructiva interna si no lo acompañas de un pliego petitorio de soluciones, porque es bien fácil criticar, es bien fácil señalar todo, pero es mucho más interesante y edificador alguien que te dice, oye, yo creo que aquí estamos fallando, aquí, acá, pero te propongo esto y esto y esto y esto, porque si hacemos esto y esto y esto, mira, con esto solucionamos esto, con esto mejoramos eso. Eso es alguien que realmente quiere aportar y que no está dispuesto a callarse ante una ceguera de taller, pero el argumentar de forma despectiva, de forma completamente fuera de lugar, por tomártelo personal, siento que te quita muchos puntos a la hora de opinar de lo que sea. Y entonces me cuesta mucho trabajo, Julio. Me cuesta trabajo. Por eso traté de ser lo más objetivo posible sobre lo que está hablando, pero al mismo tiempo, cuando lo volteo a ver, digo,
después de todo lo que me acuerdo que acompañó, o cómo se salió desesperado de una entrevista y dejó a la mitad ahí a Hernán, o sea, muchas cosas, ¿no? Siento que, o sea, ¿cómo lo explico? Siento que su ponencia, porque tiene muchos conocimientos, o sea, hay que ser justos en esta vida. Yo reconozco todos los conocimientos que tiene y que en muchas cosas es buen analista. Al otro no, al otro que me pusiste al principio para nada. Ahí sí sé que es totalmente un tema de pum, 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 porque se nota. No, pero a esta persona sí reconozco que en ciertos temas, no todos, tiene cierto acervo de conocimientos y cierta capacidad de pensamiento crítico y de analista. ¿Qué pasa? Que me cuesta mucho trabajo cuando es totalitario y decir, Soros controla el mundo, controla a todos, controla ella, controla aquí, ya controla a los jóvenes, ya controla... O sea, imagínate tú que le digas a los jóvenes que tú decides que hay un solo ser humano que los controla a todos ellos y que todos son unos robots y son unos borregos. O sea, les está restando su inteligencia, su capacidad de analizar, su pensamiento crítico, su voluntad de levantar la voz, su voluntad de decisión. O sea, eso no me parece que sea el camino. Y si puedes decir lo que yo te contesté, en efecto, este señor es dueño de la mayor cantidad de medios en el mundo, tiene cierto poder político por lo mismo, y por eso te puse el ejemplo del otro personaje en la entrevista con Adela, para que tú pudieras entender que lo que dice el doctor tiene cierta lógica en cuanto al control, y luego te puse el ejemplo de la televisora que puso un presidente, para que se entienda contextualizado qué es lo que quiso comunicar, pero que no podemos ser totalitarios y que menos podemos sugerir que toda una generación de jóvenes en el mundo están manipulados por un solo señor, porque eso no es cierto. Que puede haber influencias, que puede haber inversión, que pueden tratar de... Perdón, es que se metió una llamada. Adelante. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Continúa. Es que se metió una llamada, a ver si no vuelven a llamar. Pero de que pueda tener una influencia, que pueda realmente controlar a sus propias empresas y la línea de sus empresas, que son muchísimas dispersas en todo el mundo, sí. Ahora, cuando menciona BlackRock, oye, BlackRock no nació ayer, y sabemos que es el fondo de inversión más importante del mundo junto con Vanguard, pero ahí tampoco está descubriendo el hilo negro, mi querido Julio. Claro, es más, te pongo un ejemplo. BlackRock es capaz de comprar todo un suburbio en un país y comprar las casas en $300,000 para vendérselas a ellos mismos en $700,000 para que tú de alguna manera ya no puedas pagar tu hipoteca y entonces a final de cuentas se quede. A ver, o sea, hay cosas que existen, pero de eso a ser totalitario y pensar que el mundo se va a regir hoy en día, que está tan diversificado en fuentes de información, en que todos nos convertimos en un reportero, porque aparte hay que ver el cambio de era. Creo que esto da para otro programa, pero es tan fuerte el cambio de era en el mundo a partir de que nace el tema de plataformas y el mundo digital sobre la comunicación, que pasamos de 500 empresas que controlaban la información en el mundo, por poner un ejemplo, estoy diciendo un número X que no es así, ¿no? Hipotético, pasamos a que cada ser humano se convirtió en un comunicador, en un reportero, en una celebridad, inclusive si quiere, en alguien que crea una influencia. Entonces dime cómo controlas a miles de millones de seres humanos versus cuando tenías dividido todo el pastel en 500 empresas, 1,000 empresas, 2,000 empresas, 3,000 empresas relevantes en el mundo. ¿Estás de acuerdo que no podemos hablar de que fue una evolución de la era? Es un cambio de era y por ende es un cambio a nivel influencia y a nivel lo que cada uno piensa y lo que cada uno escucha y lo que cada uno consume de contenido. Entonces hoy es más difícil cooptar la opinión y la decisión masiva en el mundo. No está tan fácil. Que lo están intentando vía redes y se están tratando de hacer ahí todo lo que pueden, sí, pero no está fácil. Porque entonces salimos muchos personajes a decir no se dejen engañar.
O sea, hay un contrapeso. Yo te pregunto, en los sexenios, por ejemplo, en el 68, ¿cuál era el contrapeso? El contrapeso era el pueblo que fue reprimido, violentado, abusado, ultrajado y asesinado. Fue callado. Tú dime si se podría hoy en día, como está la revolución digital, hacer un operativo así en el mundo. ¿Qué crees que sucedería? Con un teléfono cada quien y con... O sea, no es lo mismo. Antes, claro, tenían el control de nosotros y el control mediático. Si no, yo te pregunto, ¿cómo fuimos capaces de haber llegado a tal grado de control y de manipulación de que colocó un medio de comunicación a un presidente? Imagínate el poder, colocarlo, armar todo y que le saliera bien y que a final de cuentas se eligiera. O sea, hoy no estamos en ese punto. Sí hay muchos retos, pero no podemos ser totalitarios y mucho menos podemos meter a la juventud en lo que se sugirió, ¿no? Porque entonces sería como, pues sería realmente como nulificarlos, como si no tuvieran mente, decisión, pensamiento crítico. Y el joven es increíble. Las jovencitas, los jóvenes, los niños cada vez preguntan más. ¿A poco tú crees que yo, por ejemplo, nací en el 76? ¿A poco tú crees que yo como niño, o tú como niño, o quién sabe cuántas personas como niños, teníamos los conocimientos que hoy tiene un niño de 8 años? Pues claro que no. Ni desarrollada la mente, ni desarrollado el tema visual, ni desarrollado el tema de poder hablar. O sea, no, estamos en otra era. Y quien lo entienda va a poder construir. Y quien no lo entienda se va a quedar pensando en que un ser humano puede controlar la decisión y pensamiento de todo el mundo, ¿no? Entonces casi nos dijo que Soros es el dictador del mundo, ¿no? Esto trató de decir. Si no nos controla Soros, sí nos controla el Mossad, porque también dijo que el Mossad controla. No, bueno, eso está peor, pero es que eso ya sé de dónde viene el contexto. O sea, me queda claro de dónde viene el contexto. Justo de lo que dije antes. Pues sí, ¿cuántas veces cómo se ha expresado de la doctora y cómo se ha expresado? O sea, mira, ¿sabes una cosa? Yo voy a defender a la doctora como ser humano. Olvídate de lo demás, como ser humano. Es una excelente mujer, una mujer con valores, con ética, que no se va a rebajar a insultar a nadie como quienes se han dedicado a faltarle el respeto de la peor forma, porque ninguna personita, hombre, mujer o como tú le quieras llamar, merece la falta de respeto que han hecho en muchos de los casos, porque aparte ella no les falta el respeto, con todo y que se lo faltan y se lo han faltado a ella. Entonces, ni siquiera quiero entrar en ese tema que dijo el doctor, pues yo ya sé por dónde va. Entonces, no tiene ningún caso. ¿Tú crees, Julio, que si fuese así como dice? Porque yo me gusta ponerte ejemplos para que la gente se ponga a pensar y no solamente decir, no, porque lo digo yo, porque yo siempre les he dicho, nadie puede ser tan autoritario y decir, porque lo dije yo. No. A mí me gusta más como irnos a la profundidad. Si tuviese razón en eso que acabas de mencionar, el doctor, explícame que si tiene el control, como dice, ¿por qué la presidenta ha salido 1 y 1000 veces a decir que ella respeta, que ella no está de acuerdo en la violencia, que ella no va a votar a favor? A ver, ¿cuál fue el voto de México? Platícame cuál fue el voto de México. ¿Cómo emitió su voto de México en el conflicto? En contra. Ahora yo te pregunto, porque a mí me gusta la lógica, y se lo diría al doctor si lo tuviera aquí, le diría, a ver, sosténgame lo de Soros, yo le pongo estos ejemplos. A ver, lo de Soros le diría, ¿y entonces qué pasó en Chile? ¿Y entonces qué pasó aquí? ¿Por qué los mencionó, no? Los países. Si se supone que usted que los controla, pues ¿cómo? Luego aquí le preguntaría, si se supone que controla el Mossad lo que está diciendo a México, entonces ¿por qué el voto fue en contra? ¿Estás de acuerdo que si lo controlara eso nunca hubiese sucedido?
no hubiese ¿Estás de acuerdo ganado. que si lo controlara, la presidenta nunca hubiera salido a decir yo no sé de nada de un atentado? Cuando fue también lo que dijeron de que había habido que se había frustrado un atentado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué salió a decir recientemente, la presidenta? que no tenía información o Ahora no yo te había. pregunto a la audiencia y a ti con la inteligencia, ¿cuadra la teoría del doctor con los hechos? No cuadra y por eso es mi curiosidad Es que de no cuadra, o sea, no es porque lo diga Eddie, es porque no cuadra con hechos. y ya finalmente hay gente que sí le cree y es lo que me preocupa, te soy Pues tiene sincero. la libertad. Imagínate tú que le digas a alguien cómo pensar. Yo, como soy un hombre democrático y a favor de todas las libertades, Pero no es peligroso. creo que nuestra responsabilidad es hacer estos ejercicios. Y si alguien te dice, después de todos esos ejercicios, no puedo ampliar mi pensamiento crítico, después de que me lo pusiste con ejemplos y sigo creyendo totalitariamente, pues a mí lo único que me corresponde y siempre lo hago es respeto tu pluralidad de pensamiento, respeto tu ideología, respeto tu conclusión y siempre está la puerta abierta aquí para que me escuches cuál podría ser mi punto de vista en algo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, y eso siempre he estado en contra, en decirle a alguien, tú me tienes que creer a mí, porque yo te estoy poniendo... Es como de, yo te pongo las cartas sobre la mesa y tú tienes la suficiente inteligencia como audiencia para decidir, este dijo puras cosas sin ponerme ejemplos y sin realmente hacerme pensar, pero este sí me puso ejemplos y tiró las teorías con ejemplos y con hechos. Ya decido yo con cuál de las dos teorías me quedo, o me quedo a la mitad también. ¿Por qué? Porque con lo que yo estoy aquí mencionando, te acepté. Te dije, no se está descubriendo el hilo negro. Este hombre controla la mayoría de los medios del mundo. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, sí. Pero eso no significa que en esta era tenga el control que tenía a lo mejor en eras anteriores cuando no estaba toda esta revolución digital, ¿no? Y aparte te demostré con hechos, porque él decía que controlaba Chile, que controlaba esto, que controlaba lo otro, te demostré con hechos y con los resultados en las elecciones que si hubiese sido así, entonces ¿por qué ganó la ultraderecha? Buena respuesta. Y con lo otro que acabas de mencionar, de los otros que decía que controlaban aquí, te acabo de demostrar cómo se cae la teoría, porque si se supone que ellos controlan, pues no habría un voto en contra y después no habría un pronunciamiento de decir, nosotros no tuvimos ninguna información de ningún atentado. ¿Estás de acuerdo? No cuadra. Entonces yo sé de dónde viene el comentario, es más como directo hacia, no sé, o sea, digo, cada quien tiene derecho a querer o no querer a alguien, ¿no? O que no le caiga bien o que sí le caiga bien, pero sí siento que sí se ha ensañado mucho con ella, la verdad. O sea, y ese es mi punto de vista y es muy personal. Y yo siento que entre analistas no nos debemos de, y periodistas y comunicólogos o ciudadanos, no nos debemos de ensañar con nadie, porque finalmente estamos analizando los casos y los hechos, no estamos en un tema personal. Cuando lo llevas a un terreno personal siempre se pierde. Mira nada más lo que ha pasado en los pleitos en las cámaras, que a mí me da mucha vergüenza. O sea, ¿por qué llevan a un tema personal discusiones que se supone que te rentaste y eres el representante del pueblo para ir a debatir y defender los intereses del pueblo? Pero el pueblo nunca te manda que te agarres a madrazos. ¿Y qué ejemplo le estás dando al pueblo? Entonces creo que hay que entender que si realmente te quieres dedicar a esto, sí tienes que tener un grado muy alto de profesionalismo y no caer en temas personales y no llevar al terreno de la violencia y la agresión, mucho menos, ¿eh? O de la misoginia, o de... No, es que no es necesario. A ver, tú has visto que yo ahorita me preguntaste de dos personajes. ¿Escuchaste de mí algún momento una falta de respeto? No, al contrario. No va a haber, porque no necesito para expresar mi punto faltarles el respeto. Aparte, ¿quién soy yo? O sea, ellos tienen todo su derecho de hacer su ejercicio, así como en este caso tú me estás entrevistando a mí y yo respondo, ¿no? Entonces, sí nos falta, lo he dicho mucho en las redes, nos falta mucha capacidad de elevar el nivel del debate y de la conversación. En general, como ciudadanas, ciudadanos,
como políticos, como comunicólogos, como periodistas. O sea, porque eso enriquece, no empobrece. E insultar, denostar, meterte con el tema personal, meterte con el tema físico, meterte con el tema de preferencias, meterte con el tema de lo que sea, eso no abona a la construcción de una democracia mejor, o a la construcción de libertades, o a la construcción de derechos. Eso, al contrario, le resta, ¿no? Pues un placer y un gusto. Igualmente. Y qué bueno que abordaste estos temas sin censura, libremente. Y te reitero, tú eres un influencer y creo que es muy positivo que de tu parte vengan las respuestas con datos duros, que al final del día es lo que cuenta, ¿no? Mira, ahorita dijiste dos nombres. Sin censura le mando un abrazo a Vicente, y datos duros le mando un abrazo a Ricardo Sevilla, que ayer estuve en entrevista con él. Ahí fui a su podcast. Sí, todavía no sale al aire, pero ayer estuvimos por ahí. Y como lo dije ayer que estaba ahí, que también me encontré, que le mando un abrazo a Manuel Pedrero, porque también la gente, fíjate cómo la gente construye narrativas. Por yo opinar algo con todo respeto, la gente pensó que nosotros podríamos estar disgustados. Yo no me disgusto de verdad que no, para mí son mis compañeros, empezamos juntos. O sea, en 2018 hay un grupo, todos ustedes, con el cual entre todos hemos compartido micrófonos, compartido cámara, compartido ideas, compartido cosas en las que no estamos de acuerdo, pero yo creo que está en la forma de cómo lo hacemos. Entonces, el sol sale para todos, nos conviene más estar todos juntos porque hacemos una fuerza mediática importante, y que cuando de repente no coincidamos en algo, vuelvo a hacer la invitación, hasta en propios, no lo tomemos personal, por más que pongan un letrero de como clickbait de fulanito de tal, ya se peleó con nosotros. Pues por supuesto que no, no, es por lo menos de mí no va a pasar. Y te consta que yo toda la entrevista aquí se la doy a Meme, se la doy a Manuel, se la doy a Ricardo, se la doy a quien sea, porque quien te son busque, mis compañeros y compatriotas. Entonces, yo os invito a eso, para que tanto a nivel pluralidad como a nivel los que estamos dentro del mismo, vamos a decir, track, pues entendamos que podemos de repente diferir, Julio. O sea, ni modo de que tú estés de acuerdo en todo lo que yo diga o yo en todo lo que tú digas, pero que eso nos vuelve enemigos. No, nos vuelve debatientes. Sería muy aburrido, pensadores, ¿no? Críticos. Sería muy aburrido pensar igual. ¡Qué horrible! Y eso no significa que nos podamos caer mal. Oye, a mí no me cae mal quien piensa diferente. Me puede enseñar mucho más. ¿Por qué me tiene que caer mal? Se aprende. Siempre Lo que te digo, la receta secreta está en las formas. Porque cuando haces malas las formas, cuando insultas, cuando denigras, cuando demeritas, entonces ahí es donde ya se fregó todo. En esa arena ya no hay debate, en esa arena ya no hay pensamiento crítico, y en esa arena ya no hay construcción hasta de consensos. Ahí hay destrucción total. No, muchísimas gracias, Eddie. Al contrario. Las 2 horas, te lo agradezco de sobremanera. La verdad que tu tiempo es oro y espero que lo haya exprimido oportunamente. Increíblemente, y sabes que me gusta siempre mucho intercambiar contigo ideas, y te agradezco mucho también el espacio, y te deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo, que el 2026 crezcas mucho más tu acervo periodístico, tu canal, tu audiencia, y que sigamos compartiendo ideas que edifiquen. Y le mando un abrazo y con muchísimo cariño, y feliz Navidad y feliz año a toda la audiencia. Y que viva la pluralidad, pero con argumento, sustento, pensamiento crítico y miras de edificación y de construcción. Y que muera todo lo que sea agresión, violencia, denostación, denigración y discriminación. Y que aunque sean plurales, aprendamos a respetarnos para construir un mejor país y un mejor mundo. Te mando un abrazo. Gracias, feliz Hanukkah nuevamente. Muchas gracias, abrazos. Cuídate.